Estimados maestros, vamos a ver la unidad 2 que es acerca del diseño de las bases de datos. Aquí vamos a ver la parte de las fases y el rol de los diseñadores y de los desarrolladores de la base de datos, y también vamos a ver la parte del modelo, entidad, relación y sus elementos que tiene este modelo. Como siempre, Inges, tenemos que tener en cuenta su definición de base de datos, ¿sí? Puede ser esta, puede ser la definición que vimos en la unidad 1, ¿sí? Entonces aquí podemos tener esa variante tantito, pero siempre y cuando que diga colección de datos, colección de información, ¿sí? Entonces vamos con el diseño. En el diseño nos dice que es una colección de pasos que nos ayudan a diseñar, a implementar, crear, ¿sí? Y siempre y cuando tengamos esa perfección de administrar los sistemas de datos de una empresa, ¿sí? Dentro de las fases para desarrollar o diseñar una base de datos, tenemos que dividir el problema en fases para que todo nuestro equipo de trabajo resuelva cada una de esas fases y luego integrarlas a la base de datos principal, ¿sí? Vamos a ver el rol del diseñador o del desarrollador. Aquí tenemos que comprender datos y decidir atributos, interactuar con los usuarios para atender a las necesidades de la aplicación, realizar presentaciones y traducir requisitos a niveles inferiores. Vamos a ver las fases generales sobre el diseño. Tenemos la estructura de la información básica, elemental, sobre una base de datos. Cómo podemos tener esa parte de nuestros atributos, de nuestros campos o de las relaciones que va a tener nuestra base de datos. Y podemos empezar desde de un diseño elemental y estar construyendo la base de datos más grande. El diseño lógico nos dice que es transformar el resultado de la etapa anterior de tal forma que se adapte a la tecnología a emplear. Entonces esto nos quiere decir que en la cuestión de la programación, nosotros como desarrolladores, como diseñadores de la base de datos, tenemos que conocer la tecnología en la cual se va a ejecutar la base de datos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta los requisitos que necesita la base de datos para poder ejecutarse en esos dispositivos. Okay, nos vamos con el diseño físico. Nos dice que se transforma la estructura obtenida en la etapa anterior, ¿sí? la etapa que vimos, la etapa número 2, y es conseguir una mayor eficiencia y se complementa con los aspectos que dependen del sistema gestor de bases de datos, ¿sí? Desde acá, Inges, vamos a ver el sistema gestor de bases de datos SGBD. Siempre lo vamos a estar viendo así porque es muy largo pronunciar ese nombre sobre la transformación de estructura obtenida de los datos, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos algunos sistemas gestores de base de datos. Tenemos a Oracle, MySQL, SQLite, MongoDB, Cassandra, ¿sí? Y muchos otros, ¿no? Y vamos a estar implementando algo más novedoso para la ejecución de estos datos, de esta información, ¿sí? Nos vamos con sus fases detalladas. El primero es interactuar intensamente con los usuarios y expertos. Aquí, Inges, es fundamental esta fase. ¿Por qué? Porque los usuarios obviamente son los que van a estar operando o van a estar transfiriendo, generando esos datos o esa información en la base de datos. Y los expertos son los que ya manejan al 100% la base de datos en cuestión de
generar información, transferir esa información, guardar, almacenar, ¿sí? Entonces, nosotros como desarrolladores, como diseñadores, tenemos que optimizar bien la base de datos para que los usuarios expertos tengan esa habilidad de poder operar con la base de datos, poder administrarla, ¿sí? Y tenemos, como les comenté, usuarios expertos, ¿sí? Los que ya interactúan bien con la base de datos. Con los usuarios sofisticados son los que tienen esa parte de el uso de las tecnologías más actualizada, ¿sí? Tenemos usuarios finales y usuarios de dominio, ¿sí? En los usuarios de dominio, ahí tenemos un detalle que vamos a ver en el transcurso de la materia, que son que se le llama CRUD, en el cual podemos hacer esa parte de la administración de la base de datos y saber cómo se opera una base de datos mediante un administrador de base de datos. Tenemos la otra fase, que es elegir el modelo más conveniente. Podemos tener el modelo entidad-relación, que es el más usado y con el que podemos entenderle mejor al estar explicando, al estar detallando nuestra base de datos. ¿Sí? Tenemos reunión con los expertos para elegir aspectos funcionales del sistema. Aquí los expertos también podría ser el área de tecnologías, el área de informática, en el cual podemos llevar a cabo esa reunión y platicar, podernos informar cómo va la base de datos, cómo está funcionando y cuáles son los elementos principales que podemos hacer ajustes, ¿sí? Tenemos el cambio del modelo lógico al físico, cómo funciona, ¿sí? Del lógico es la programación y del físico, que es el hardware. Vamos con el modelo entidad-relación, que bueno, esto ya lo hemos visto, sí, pero como les digo, hay que saber cómo está esta parte de la estructura y volver a retomarlo no nos hace daño. Vamos a ver cómo funciona dentro del aspecto tecnológico una base de datos. Tenemos interfaces de aplicaciones, tenemos programas de aplicación, tenemos herramientas de consulta, tenemos herramientas de administración. Entonces, dentro de cada una de estas fases, de estos pasos, es como puede ser administrada la base de datos y tener almacenada esa información que podemos seguir transfiriendo, que podemos seguir ese tránsito de datos, ¿sí? Vamos a ver los elementos. Primero, como siempre, las entidades, ya sabemos, ¿no? Cuáles son nuestras entidades, una base de datos, las llaves primarias, ¿sí? Para qué nos sirven, las llaves foráneas, ¿sí? Toda esta parte. Y obviamente, cómo se relaciona una con otra, ¿no? Los atributos, qué atributos tiene, ¿no? Cierto objeto, cierto campo, ¿verdad? Entonces ahí podemos conocer esto. Como digo, ya lo conocemos, pero volver a tenerlo es bueno, ¿sí? Entonces, más o menos, ¿verdad? Los ejemplos sobre un atributo a los objetos, ¿sí? Las relaciones, cómo funcionan las relaciones, son más entidades, se relacionan entre sí. Como les digo, vamos a verlo a lo largo de la materia, cómo funcionan bien las relaciones en una base de datos, en las tablas, en los campos. Entonces tenemos entidades, relaciones y atributos para las bases de datos, ¿sí? Tenemos fuerte y débil, la entidad fuerte y débil, los atributos, tenemos compuestos, atómicos o simples, multivalorados, derivado y primario,
¿sí? Aquí tenemos de este lado, tenemos cómo se emplean, se podría decir gráficamente, lo que es los atributos. Y las relaciones tenemos la relación fuerte y la relación débil. Las cardinalidades es donde se va la información, dónde está la relación. Si tenemos binarios, con n aristas o áreas, ¿sí? 1 a 1, multiplicidad, 1 a muchos, ¿sí? Como les digo, eso ya lo debemos de tener en cuenta, pero volverlo a recordar es muy bueno. Y muchos a muchos, ¿sí, Inges? Entonces, en esta cuestión del diseño de la base de datos, como les comenté, tenemos que tener en cuenta cómo vamos a empezar a diseñarlo, que es la parte principal, y para qué va a funcionar. Entonces, estimados maestros, esta es la unidad